Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro refugio para encontrar las mejores recomendaciones de series, películas y todo lo que te puedas imaginar para maratonear. Hoy nos embarcamos en una aventura llena de pasión, intriga y giros inesperados, pero con una ventaja: no vas a tener que invertir meses de tu vida para llegar al final. Hoy, mis queridos seriéfilos, vamos a hablar de esas joyitas turcas, esas series que te enganchan desde el primer minuto, que te hacen suspirar, reír y hasta soltar alguna lagrimita, pero que son cortitas, cortísimas. Y lo mejor de todo, completamente gratis. Si has oído bien, preparad vuestras palomitas, que vamos a descubrir esas series turcas que te dejarán con ganas de más, pero sin la culpa de haberte pasado el fin de semana entero pegado a la pantalla. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones otomanas, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, si queréis seguir descubriendo series increíbles y pasar un buen rato conmigo, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Vamos a darle caña a ese botón de suscripción y a uniros a esta gran familia de adictos a las series. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista de series turcas cortas y gratuitas que te van a robar el corazón. La primera joyita de la corona es Etos, o Bir Bakadr en turco. Esta serie de Netflix, aunque no es precisamente una miniserie en el sentido estricto, merece estar en esta lista porque, con tan solo 8 episodios, te sumerge en un universo complejo y fascinante. No te dejes engañar por la duración, porque cada capítulo está cargado de significado y te dejará pensando días después de haberla terminado. Etos explora la vida de un grupo de personas muy diferentes en Estambul, conectadas a través de una psicóloga. Tenemos a Merim, una limpiadora religiosa que sufre desmayos, Peri, una psiquiatra moderna y secular, y un abanico de personajes secundarios con sus propias luchas y secretos. La serie aborda temas como la religión, la clase social, la identidad de género y la salud mental con una sensibilidad y una profundidad asombrosas. Prepárate para cuestionar tus propias creencias y prejuicios, porque Etos te va a remover por dentro. Además, la fotografía es preciosa y las actuaciones son impecables. Si buscas algo diferente, una serie que te haga pensar y sentir, Etos es una opción obligatoria. La puedes encontrar, como dije, en Netflix, aunque ojo, no siempre está disponible en todos los países, así que comprueba si puedes verla en tu región. Si no, siempre puedes usar una VPN para acceder al catálogo de otro país. Etos es una serie que rompe moldes. No se limita a presentar personajes, sino que profundiza en sus motivaciones, en sus miedos y en sus esperanzas. Te obliga a confrontar tus propios prejuicios y a entender que la realidad es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. La serie teje una red intrincada de relaciones entre los personajes, mostrando cómo sus vidas se entrelazan y cómo se influyen mutuamente. La actuación de Öykü Karayel como Merim es simplemente magistral. Logra transmitir la inocencia, la vulnerabilidad y la fuerza interior de su personaje de una manera conmovedora. Y la dirección de Berk Unoya es impecable, creando una atmósfera opresiva pero a la vez cautivadora. Si bien la serie puede resultar un poco densa al principio, te aseguro que vale la pena el esfuerzo. Te dejará pensando en ella durante días, y te hará ver el mundo de una manera diferente. Y si eres fan de las series que exploran temas sociales y psicológicos complejos, Etos es una joya que no te puedes perder. Es una de esas series que te hacen sentir orgulloso de ser un seriéfilo. La siguiente en la lista es una serie que encontré buceando por YouTube y me sorprendió gratamente: Immortals, también conocida como Yaşamayanlar en turco. Esta serie de vampiros turca es una mezcla explosiva de acción, fantasía y romance. Con solo 8 episodios te introduce en un mundo oscuro y peligroso donde los vampiros luchan por el poder y la supervivencia en las calles de Estambul. La historia sigue a Mia, una joven convertida en vampiro contra su voluntad, que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó. Immortals es una serie visualmente impactante con efectos especiales decentes y un ritmo trepidante. Si te gustan las historias de vampiros con un toque turco, no te puedes perder esta serie. Lo mejor de todo es que puedes encontrarla completamente gratis en YouTube, con subtítulos en español. Eso sí, la calidad de los subtítulos puede variar, pero en general son bastante decentes y te permiten seguir la trama sin problemas. Es una serie que no se toma demasiado en serio, ideal para desconectar y pasar un buen rato. Immortals no pretende reinventar el género de los vampiros, pero sí le da un toque fresco y original.
La ambientación en Estambul es un acierto, ya que combina la modernidad de la ciudad con la historia y la mitología de la región. Los efectos especiales, aunque no son de Hollywood, son lo suficientemente buenos como para crear una atmósfera creíble y emocionante. Las escenas de acción son coreografiadas de manera impecable, y la música acompaña perfectamente la trama. Pero lo que más me gustó de Immortals es la química entre los protagonistas. El romance entre Mia y Carmen, otro vampiro que la ayuda en su venganza, es creíble y apasionado. Y las actuaciones son convincentes, especialmente la de El Cinsangu como Mia. Si eres fan de series como The Vampire Diaries o True Blood, pero buscas algo diferente y con un toque exótico, Immortals es una opción muy recomendable. Además, al ser tan corta, no te tomará mucho tiempo verla completa. Es perfecta para una tarde de maratón en el sofá. Ahora, vamos a cambiar un poco de género y adentrarnos en el mundo de las comedias románticas. Si buscas algo ligero, divertido y que te haga suspirar, te recomiendo Erkencicus, o Pájaro Madrugador en español. Aunque esta serie es un poco más larga que las anteriores, con 51 episodios, cada capítulo es bastante corto, así que se puede ver en poco tiempo. Además, es tan adictiva que no vas a poder parar de verla. Erkencicus cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño. La serie es una comedia romántica clásica, con todos los ingredientes que nos encantan: un romance imposible, un protagonista masculino guapísimo, una protagonista femenina adorable, situaciones cómicas y un final feliz garantizado. Erkencicus es perfecta para esos días en los que necesitas alegrarte el día y evadirte de la realidad. La puedes encontrar en varias plataformas online, incluyendo YouTube, con subtítulos en español. También hay páginas web que la ofrecen de forma gratuita, aunque ten cuidado con la publicidad engañosa. Busca siempre fuentes fiables. Erkencicus es un chute de optimismo y buen rollo. Te hace creer en el amor verdadero y te recuerda que los sueños se pueden hacer realidad. La química entre Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Can es explosiva. Te hacen reír, te hacen suspirar y te hacen querer ser parte de su historia. La serie está llena de momentos adorables y situaciones cómicas que te sacarán una sonrisa. Además, la fotografía es preciosa, mostrando los paisajes de Estambul de una manera romántica y cautivadora. Si bien la trama puede resultar un poco predecible en algunos momentos, la serie se mantiene fresca y entretenida gracias a las actuaciones y a la química entre los protagonistas. Y si eres fan de las comedias románticas coreanas o latinoamericanas, Erkencicus te encantará. Es una serie que te dejará con una sensación de felicidad y bienestar. Es perfecta para verla con tu pareja o con tus amigas, mientras disfrutas de unas palomitas y unas risas. Otra opción dentro de las comedias románticas, aunque con un toque más moderno y juvenil, es Ask 101 o Amor 101 en español. Esta serie de Netflix cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar que su profesora favorita sea trasladada de colegio. Para lograrlo, intentan emparejarla con el nuevo entrenador de baloncesto. Ask 101 es una serie fresca, divertida y con un mensaje positivo sobre la amistad, el amor y la importancia de luchar por lo que crees. Con solo 16 episodios divididos en 2 temporadas, es perfecta para ver en un fin de semana. La serie aborda temas como el bullying, la presión social y la importancia de la autoaceptación con sensibilidad y humor. Además, las actuaciones son geniales y la banda sonora es muy pegadiza. Si te gustan las series juveniles con un toque de drama y romance, Ask 101 es una apuesta segura. Ask 101 es una serie que te conecta con tu adolescencia. Te recuerda las emociones intensas, las inseguridades y las amistades incondicionales de esa etapa de la vida. La serie aborda temas relevantes para los jóvenes de hoy en día, como el bullying, la identidad de género y la presión social, de una manera honesta y realista. Las actuaciones son convincentes, especialmente la de Mert Yazkolu como Sinan, el líder del grupo de estudiantes problemáticos. Y la dirección de Ahmet Kaks es impecable, creando una atmósfera juvenil y vibrante. Si bien la serie puede resultar un poco dramática en algunos momentos, el humor y el optimismo predominan. Y si eres fan de series como Elite o Sex Education, Ask 101 te encantará. Es una serie que te dejará con una sensación de esperanza y te recordará que el amor y la amistad pueden superar cualquier obstáculo. Es perfecta para verla con tus amigos o con tus hermanos menores, mientras disfrutas de unas pizzas y unas risas.
Y por último, pero no menos importante, quiero recomendaros una serie que me sorprendió gratamente por su originalidad y su ritmo trepidante, Sassy o Persona en español. Esta miniserie de 12 episodios cuenta la historia de Aga Bellolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de asesinatos y vengar a las víctimas de un crimen del pasado. Sassy es un thriller psicológico oscuro y complejo con un guión inteligente y unas actuaciones impecables. La serie explora temas como la justicia, la memoria, la venganza y la moralidad con una profundidad sorprendente. Si buscas algo diferente, una serie que te haga pensar y te mantenga en vilo hasta el final, Sassy es una opción muy recomendable. Puedes encontrarla en algunas plataformas online con subtítulos en español, aunque puede que tengas que buscar un poco para encontrar una fuente fiable y de buena calidad. Sassy es una obra maestra. Es una serie que te atrapa desde el primer minuto y no te suelta hasta el final. La actuación de Anouk Bilginer como Aga Bellolu es simplemente brillante. Logra transmitir la complejidad de su personaje de una manera conmovedora y aterradora a la vez. El guión de Akan Gunday es ingenioso y sorprendente, lleno de giros inesperados y reflexiones profundas. Y la dirección de Kanulkai es impecable, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Si bien la serie puede resultar un poco violenta en algunos momentos, la violencia está justificada por la trama y sirve para explorar temas importantes como la justicia y la venganza. Y si eres fan de series como Fargo o True Detective, Sassy te encantará. Es una serie que te dejará pensando en ella durante días y te hará cuestionar tus propias creencias sobre la moralidad. Es una de esas series que demuestran que la televisión puede ser un arte. Y ahí lo tenéis, una selección de series turcas cortas y gratuitas que te engancharán desde el primer minuto. Hemos viajado por mundos de vampiros, comedias románticas, dramas psicológicos y historias que te hacen reflexionar. Espero que esta lista os haya servido de inspiración para vuestra próxima maratón seriéfila. Bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto alguna serie nueva que os apetezca ver. Hemos hablado de Ethos, esa joya de Netflix que te hace pensar, de Immortals, la serie de vampiros turca que te engancha en YouTube, de Erkenci y Ask 101, las comedias románticas perfectas para alegrarte el día, y de Sassy el thriller psicológico que te mantendrá en vilo hasta el final. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Ahora, me gustaría saber cuál de estas series os ha llamado más la atención. ¿Habéis visto alguna de ellas? ¿Qué os han parecido? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y recomendaciones. Y si conocéis alguna otra serie turca corta y gratuita que merezca la pena, no dudéis en compartirla con todos nosotros. Y para terminar, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.